Clarisa, mi nombre es el ingeniero José Luis Armenta Nieblas, estoy para servirles y para atenderles en esta sesión. Si tienen alguna observación que hacer, con toda confianza lo pueden hacer. Si es levantar la voz o escuchar de repente alguna cuestión ahí que se vaya presentando, la podemos ir solucionando, ¿ok? Gracias. Perfecto. Bueno, si gusta iniciar, entonces iniciamos, perdón. Yo creo que una de las partes en las que me gustaría ahondar es si alguien leyó y entienden más o menos el concepto de lo que son las fracciones. Sí me gustaría escuchar algún comentario de ustedes o cuando menos para saber en qué punto estamos. ¿Alguien que guste participar o les hago algún comentario yo de manera directa? Pues había leído que es Exactamente. la definición de fracción es las partes en que se divide un todo, un entero. ¿Sí? Es una fracción. ¿Sí me escuchó? Claro que sí. De hecho, incluso la parte más básica de un todo, como se llama, por ejemplo, también se considera fracción. Vamos considerando, por ejemplo, si hablamos de un concepto un poco más básico. ¿Qué les parece si se imaginan, por ejemplo, una fruta, la que ustedes gusten, digamos un melón o una sandía? Recuerden, una sandía o un melón por sí solo ya es una fracción. Es un todo que está dividido en uno exactamente todo. Entonces, de ahí se parte el elemento, el principio fundamental de las fracciones, que dice que el total de las partes complementan el todo, ¿verdad? Que es el uno. Ahora, imagínense ese melón o esa sandía ahora partida exactamente a la mitad. Entonces, ese todo ahora se dividió en dos partes del mismo tamaño y cada una, creo que en nuestro concepto sí nos queda claro cómo se llaman. ¿Alguien que pueda decirme cómo se llama cada una de las partes que acabamos de obtener? ¿Sí me escucharon? Mitad, ¿verdad? Ok. La parte de las mitades, que es como nos enseñan más. Ok, los escucho, perdón. Ok, bueno, sí, complementando lo que comentan, realmente en la vida real me gustaría más a mí hacerlo de manera vivencial para que nos quede el concepto real. Hay gente que le dice mitades, otros le dicen medios, hay gente incluso que les llaman fracciones y al término de fracción se puede representar de diferentes maneras. Una de ellas, por ejemplo, es cuando yo agarro la fracción y la represento de manera matemática de la siguiente manera. ¿Qué tal si, por ejemplo, digo, el entero lo voy a dividir en dos y por consiguiente voy a tener un medio más un medio? Entonces, para tratar un poco de ponerlo así, ¿alguien sabe cómo se representa matemáticamente un medio? Sí, sí. Sí, uno sobre Uno dos. sobre dos. Sí, otra manera. Punto 5. Punto 5, muy bien. Otra manera diferente. 50%. Perfecto. Otra diferente. Si se dan cuenta, vamos entrando de manera lógica a la parte de cómo se representa matemáticamente algo que pasa en la vida real. Hay que tener muy claro lo siguiente. Hay personas que creen que la cuestión de las matemáticas están plasmadas en los libros como que por arte de magia y ahora hay que trasladar ese conocimiento que está en los libros a la vida real y realmente no es así. La realidad es que primero se experimentó en la vida real y alguien que tuvo la delicadeza de ir anotando esos conceptos, llegó al momento en que dijo, bueno, ¿cómo represento de manera escrita para que cuando alguien posteriormente a mí lea eso y sepa que me estoy refiriendo a lo mismo y empecemos a estandarizar el conocimiento? Entonces, esa pregunta que me acaban de responder, por cierto, de manera muy acertada, que es cómo se representan de manera matemática los medios, que es 1 sobre 2, 0.5, 50%, y hay otros que son 0.5, 000, dependiendo de la cantidad de elementos que uno tenga, ¿no? Entonces, esta parte me agrada, que ya tenemos cuando menos el conocimiento general. Vamos a ver ahora qué pasa si por alguna razón empezamos a decir que vamos a sumar fracciones de ese bloque que ya
a la mitad, que es la parte más fácil. Ahora vamos a partirlos en diferentes cantidades de tamaños más grandes todavía. Por ejemplo, alguien que me pueda decir si ese melón lo vuelvo a juntar, y es un melón nuevo, y lo parto en 4 partes iguales. ¿Cómo se llama cada parte y cómo se representa matemáticamente? Un cuarto. Un cuarto, de otra manera. 1/4. 1/4, de otra manera. ¿Es correcto también? 25 y 25%, correcto. Entonces, en ese momento ya vamos entendiendo el concepto de la división del mismo entero en diferentes cantidades del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, de la forma más fácil que hemos aprendido a sumar en nuestra vida es sumar entero. Por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué? Voy a la tienda y voy a comprar 5 sandías. Entonces, yo sé que son 5 unidades de sandía. Pero, ¿qué sucede si vamos al supermercado y ahora se pone de moda en los supermercados de que las sandías se les ocurre partirlas en diferentes tamaños y es la misma sandía, pero son trozos del mismo tamaño? Entonces, vamos a pensar que vamos a sumar ahora trozos de sandías y vamos a empezar ahora sí con el tema de la suma de sandías, de trozos de sandía o la suma de fracciones, vamos a llamarle de esa manera. Voy a representar de manera matemática, de forma general. En lugar de ponerle números, le voy a poner letras y cada letra va a representar un número. Ahorita le voy a hacer una presentación aquí. Lo voy a poner así, permítanme un segundito, estoy escribiendo aquí nada más. Miren, esto que les voy a poner aquí en la pantalla, sí, espero que se alcance a ver, es la suma, la representación de cómo se hace la suma o resta de 2 fracciones, ¿no? ¿Por qué lo pongo con un signo de A sobre B más menos C sobre D? Cada letra representa un número de la vida real y aplica para cuando yo voy a sumar o restar cualquier fracción con otra fracción del número que sea cada una de ellas. ¿Ok? ¿Alguien sabe cómo se hace la suma? Vamos a pensar primero la suma de esa fracción. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cómo sumaría con números yo esas 2 fracciones? Perdón. A ver, no alcancé a escuchar bien como que se entrecortó el audio. Si alguien pudiera repetir, por favor. ¿Qué valor a cada letra? Sí, vamos a pensar que hacemos esto porque ya va a aplicar, si aprendemos a hacer la suma con estas letras, vamos a poder resolver cualquier fracción del mundo, ya que, por ejemplo, la letra A puede valer 5, 9, 17, lo que sea, igual a B con otro valor diferente o igual al de A. Entonces, ya que cada letra tenga un número diferente, si nosotros sabemos la regla general de cómo se suman, ya una vez que se nos presente una regla, unas 2 fracciones para sumarse, no vamos a tener problema, valga lo que valga cada una de esas letras. Entonces, vamos a partir primero con esa explicación. Yo tengo A sobre B, que es una fracción, más menos C sobre D, que es otra fracción. Eso significa, se ponen así porque la suma y la resta de fracciones se trabajan de manera igual, tienen el mismo concepto general. Pero vamos a separarlas primero, vamos a hacer la suma. Vamos a poner A sobre B más C sobre D. Lo voy a poner abajito. Miren, ahora sí, lo puse aquí abajo y vamos a hacer solamente la pura suma. No sé si alcanzan a ver. Tenemos A sobre B más C sobre D. Ahora sí, alguien que tenga el concepto de cómo se hace esa suma con letras. Entonces aparece el menor. AC sobre BD. AC sobre BD. ¿Alguien más que tenga otra idea? A más B. A más C sobre B más D. ¿Alguien más que tenga otra idea? Ok. Bueno, vamos a hacer, les voy a explicar de manera, les voy a poner la regla, por decirlo de alguna manera, la regla general de cómo se hacen estas sumas. Y ya ustedes van a ver que es muy sencillo porque puede ser de manera mecánica. Voy a poner la regla de cómo se solucionan. Miren, va a parecer complicado, hay que tener un poquito de confianza porque ahorita que lo hagamos con números va a ser más sencillo. Voy a poner la general.
Ok. Ahora sí, tengo la forma general. ¿Se alcanza a ver bien? Sí. Miren, dice, si yo tengo la fracción A sobre B y le voy a sumar la fracción C sobre D, el resultado es, lo que vale A lo voy a multiplicar por lo que vale D. Dicho de forma coloquial aquí con los estudiantes se dice, el numerador de la primera fracción lo voy a multiplicar por el denominador de la segunda. Y a eso le voy a sumar lo que resulte de la multiplicación del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. Y eso lo voy a dividir sobre la multiplicación del denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Parece como trabalenguas, parece raro, parece difícil, pero ya vamos a hacerlo con números. Por favor, háganme un favor, anoten esta fórmula que tengo aquí. Anótenla cada uno, por favor, y les voy a poner un ejemplo y se van a dar cuenta de lo sencillísimo de verdad que es hacer cualquier operación bajo este término. Ahí en el recuadrito está. Aquí está en el recuadrito. Ahí B por D. A por D. Listo. Más B por 6. Y abajo es No B por sale D. completa, B por 6. Y A abajo ver. es B por D. Abajo es B por D, sí. Arriba es A por D más B por C arriba y abajo B por D. Ok, háganme un favor nada más. Necesito que por favor pongan atención y se den cuenta en qué posición va cada letra de las de arriba comparadas con las fracciones que estamos sumando. Si se dan cuenta, la A está arriba de la primera fracción, ¿cierto? Y se va a multiplicar con la D que está debajo de la segunda fracción. Esa es una multiplicación que vamos a hacer primero. Luego esto se lo vamos a sumar a lo que dice enseguida que es B, que está debajo de la primera fracción, multiplicarlo por C, que está arriba de la segunda fracción. Y eso, ya que resulte, esos dos números se van a multiplicar y luego se van a sumar. Y debajo vamos a poner la B que está debajo de la primera por la D que está debajo de la segunda. Esa es una operación mecánica para resolver cualquier fracción, cualquier suma de fracciones. ¿Ok? Ahora sí, vamos a hacer un ejemplo. Por favor, anoten. Yo le voy a dar valores a la A. Lo voy a poner en otra hoja. Miren. Sí, ¿no? ¿Qué valor? Ah, sí, ¿en cuánto me la vendes? ¿En cuánto me la vendes? Ahora sí. Miren, estos van a ser los valores que vamos a tomar ahora. Háganme un favor, en el ejemplo 1 vamos a tomar la A, va a valer 3, la B va a valer 8, la C va a valer 5 y la D va a valer menos 3. ¿Ok? Entonces, una vez sabiendo eso, recuerden que tenemos un formato que es la fracción A sobre B, hay que sumarle la fracción C sobre D. Lo voy a presentar ahora acá con números. Así se presentaría la fracción ya en el ejemplo. Así sería anotado. A ver, 3 octavos más 5 sobre menos 3. Alguien que por favor, aplicando la regla que ya les di general anteriormente, que la pueda resolver, por favor. O resuelvan a todos para ver cuál sería la duda que tengamos en general, en caso de que haya alguna. Tres por 3, 9 menos 9, 5 por 8, 40. 31 sobre 24. 31. ¿Perdón? No escuché bien, como que se entrecortó. 24. Menos 24. Sigo escuchándolos entrecortados. 31 sobre menos. 31 sobre. No alcanzo a escuchar. 31 sobre Sobre menos 24. 24. Ok, esa es una. ¿Otra posible? ¿Alguien más que tenga otro número diferente el resultado?
Claro. Sería menos, ¿no? Algo más, por eso es A todo mundo le salió 31 sobre menos 24. Sí. Sí, ok, entonces vamos a checarlo. Aquí entendemos que es, al final de cuentas, haciendo el procedimiento sería este, ¿verdad? Quedamos en que el primer resultado, este de aquí, sería 3 por menos 3, porque es el numerador del primero por el denominador del segundo, nos da menos 9, ¿cierto? Despuesito, a ese número le vamos a multiplicar lo que resulte de 8 por 5, que sería 40. Y ya por último, multiplicar los denominadores, que es menos 3 por más 8 sería menos 24. Y al final de cuentas, la suma de 40 menos 9 sería 31, como bien dijeron, sobre menos 24. Entonces, esta sería la solución correcta, como dijeron bien. La cuestión es, ¿alguien que tenga alguna duda al respecto? ¿Alguien que no le haya dado así o que tenga alguna duda de por qué salió esa cantidad? Damos por hecho que es... ¿Mande? ¿O qué predomina el signo menos de más por menos. Más por menos, Nada más. Exactamente. Más por menos. números iguales, positivos. Correcto. Ok, alcanzo a escuchar que están un poquito ahí en el debate de la ley de los signos. Sí sería bueno que, por ejemplo, quedemos claro con la ley de los signos, porque ese es uno de los detalles importantes para que todo el mundo tenga la seguridad de lo que vamos a hacer adelantito, no se nos atore. Les voy a anotar aquí la ley de los signos y se las voy a mostrar para que la vean claro, ¿les parece? Sí. Muy bien, empezamos más por más. ¿Alguien sabe qué es positivo? Luego, más por menos sería negativo. Luego, menos por más sería negativo. Y por último, menos por menos también sería positivo. ¿Ok? Bueno, quien tenga dudas sobre la ley de los signos, aquí se las pongo. Esto es para multiplicación, hay que quedar muy claros, ¿no? Es la ley de los signos para la multiplicación. Hagan su anotación para que no se nos olvide. Siempre que multiplico un número positivo por otro número positivo, recuerden, en multiplicación solamente aplica para cuando se están multiplicando o dividiendo también, pero ahorita estamos multiplicando solamente. Si multiplico un número positivo por otro, me da resultado positivo. Si multiplico un número negativo, positivo, perdón, por uno negativo, el signo del resultado es negativo. Ya después vemos la cantidad. Al final de cuentas, la cantidad es multiplicar las cantidades de los números. Si multiplico un número negativo por uno positivo, el resultado también es negativo. Si multiplico un número negativo por otro negativo, el resultado es positivo. Entonces, como observación general, si se dan cuenta, cuando multiplico números del mismo signo, el resultado me da positivo. Miren, aquí es signo negativo uno, negativo otro y me da positivo. Signo positivo uno y signo positivo el otro me da positivo. Solamente cuando los dos números tienen signos diferentes, el resultado es negativo. ¿Claro está ahí? Gracias. Perfecto. No, para servirles. Esa es la ley, se llama la ley de los signos para multiplicación. Entonces, regresando un poquito al ejemplo, vemos esto. Si logran ver aquí, por ejemplo, primero se está multiplicando un número positivo por uno negativo. ¿Qué dice la ley de los signos? Hay que multiplicar primero los signos. Más por menos me da menos. Entonces, primero ponemos el signo resultante de la multiplicación y ya después nos relacionamos con las cantidades. 3 por 3, 9. Y lo ponemos aquí, ¿cierto? Entonces, la multiplicación de A por C es A, B, C, D. No, de A por D es igual a menos 9 según la fórmula que teníamos. Luego multiplicamos B por C y nos da 40, pero primero es más por más aquí. Y el número 5 por 8, 40. Entonces nos vamos a la parte de abajo que es multiplicar los denominadores. Signo positivo de este por el signo positivo de este me da negativo. Y ahora 3 por 8, 24. ¿Claro? Así todos bien, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Bueno, no sé si me escuchan, porque no escucho de allá para acá, no les escucho a ustedes. Se desconectó.
Maggie. Maggie. Bueno, casa de día, ¿me escuchan? Sí. Así es. ¿Cómo vamos? Sí. ¿Ya me escuchan? Ah, qué bueno. Bueno, miren, no los alcanzo a ver en el video, pero espero que ustedes me vean a mí o cuando menos me escuchen bien. Vamos a reforzar lo que tiene que ver ahora. Ya ven que cuando les puse la... Perfecto. Cuando les puse la primera fracción, recuerdan que les dije que íbamos a hacer A sobre B más menos C sobre D. ¿Recuerdan? La primera. Ok. Hicimos el primer ejemplo que era suma. Ahora vamos a usar el signo de menos entre las dos fracciones, que es la resta de una fracción con otra, y vamos a resolverla. Vamos a usar los mismos números de A, B, C y D que les di al principio, y vamos a poner esta fracción. Así la pongo yo, y es la que van a resolver. Si se dan cuenta, es el mismo valor de A, mismo valor de B, con el signo menos porque a esta fracción le voy a restar esta, y C sobre D los mismos valores. Traten de resolverla, por favor. Ahora con el signo de menos. Ahora ya es 49 sobre Perdón, escucho. 24. Y se entrecorta. Ojalá, ahorita dejen nomás escucho bien. Ahora sí ya lo escucho bien. ¿Se me pueden decir algunas de las soluciones, por favor? Menos 49 sobre menos 24. Correcto. ¿Alguien más que tenga otra cantidad resultante? Todos iguales. Sí. Ok, no hay ninguna duda entonces con la ley de los signos para sumas y restas, ¿verdad? Les explico esto, miren, para aclarar un poquito la cuestión de las sumas y restas, a mí me gusta mucho hacer este ejercicio de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está niño y su mamá lo manda a la tienda, antes cuántas veces no nos daban una tarjetita de cartón y decían, ándale mi niño, ve a la tienda y me traes, no sé, 10 pesos de huevos, 1 litro de leche y algunas otras cosas más. Entonces, le dábamos el cartón al tendero y él nos daba la leche, los huevos y nos anotaba la cantidad que significaba eso y nos regresábamos. Entonces, ese número significaba algo para el tendero, pero algo para mi mamá. ¿Qué significa para mi mamá ese número que trae anotado? Lo que tiene que pagar. Sí, en pocas palabras, deuda, ¿verdad? Sí. Sí, la suma de todo lo que costaban, digamos, son 45 pesos, qué sé yo, y me traen 45 pesos usados el día lunes, no sé qué. Entonces, para mi mamá eso significa que ella tiene que pagar eso, para ella significa deuda. Entonces, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ella a la hora de trabajar y llega el día de que le pagan, entonces dice, bueno, ahora tengo, no sé, 500 pesos. Esos 500 pesos para mi mamá significan algo también. Y significan que es lo que ella tiene y comparado con lo anotado en la tarjetita, significa que es lo que debe y eso es lo que se llama suma de números positivos y negativos. Lo pongo de esta manera, si mi mamá ganó 500 pesos y debía 45 en la tienda, ¿cómo se representa matemáticamente? Así, 500 que yo tengo es positivo el número y 45 que debo es número negativo. Entonces, cuando tengan alguna duda de cómo se suma un número positivo con uno negativo, es bueno hacer esto, porque hay personas que cuando les cambio la distribución de los números, lo voy a hacer. Chequen lo que anoté aquí abajo. Es lo mismo que dice arriba, 500 menos 45. Yo abajo lo pongo como
menos 45 más 500. Hay personas que si les pongo esta suma está fácil, pero si se las pongo así, empieza a batallar el cerebro, ¿no? Entonces, en la vida real significa, debo 45 y tengo 500, cubro la deuda, ¿cuánto me queda? Eso significa en la vida real. Pero matemáticamente a veces nuestro cerebro no viaja a la vida real y aprende reglas que ya están escritas en los libros y tenemos que aprenderlas de memoria. Entonces, cuando se nos olvide la regla, vayan a la tienda. Esa es la recomendación que les puedo hacer. Cuando se trate de sumar o restar o sumar números negativos y positivos. ¿Ok? Entonces, me queda claro que sí manejan bien la suma, como hicimos ahorita, lo de arriba, es el resultado de la operación. 3 octavos menos 5 sobre menos 3 es menos 9 menos 40 sobre menos 24. Se suma menos 9 con menos 40, es como decir, si debo 9 y ahora debo 40, ¿cuánto debo en total? Pues 49. Y lo anoto como negativo sobre menos 24. Ahora, el resultado de esa división, ¿cuánto es? ¿Alguien que me pueda decir? Si traen calculadora, háganme y háganse un favor, no la usen, por favor. Ahorita vamos a ver que el cerebro es la mejor calculadora que tenemos y sobre todo pues, nos da seguridad saber que lo podemos resolver por nosotros mismos. 2 enteros un 24. 2 enteros un 24. ¿Positivo o negativo? ¿Cómo? Negativo. Negativo, bueno. Ahí vamos a hacer una observación. Si se dan cuenta, arriba tengo un número negativo y debajo tengo otro número negativo. Hay una ley de los signos que aplica para la división de números. Y la división tiene una ley de los signos que es precisamente la que les puse hace un momento, que es para la multiplicación. Y es esta misma. Esta misma ley aplica para la división. Así como para multiplicación, así es. Quiere decir que si yo tengo un número positivo y lo divido entre un número negativo, perdón, un número positivo dividido entre un número positivo me va a dar resultado positivo el resultado. Si tengo arriba un número positivo y lo divido entre un número negativo, el resultado me va a dar negativo. Si arriba tengo un número negativo y lo divido entre un número positivo, me va a dar negativo el resultado. Si arriba tengo un número negativo y debajo un número negativo, el resultado va a ser positivo. ¿Ok? Entonces, a esto se llama también la ley de los signos para la división. Recuerden que le llamamos primero para la multiplicación, pero también aplica para la división. ¿Ok? Como ya lo tienen anotado, nada más les recomiendo que le agreguen el signo de división aquí a la derecha. Lo voy a hacer yo. No sé si alcancen a ver y les parezca buena idea, pero le pongo para multiplicación y división. Ustedes lo pueden poner quizá un poquito más a la derecha, arriba o ahí mismo, pero significa que es la ley de los signos para ambas operaciones matemáticas. ¿Ok? Bueno, si ya nos queda claro que es lo mismo para la suma, perdón, para la multiplicación que la división, volvamos al ejemplo. Y en el resultado del ejemplo teníamos este resultado, ¿verdad? Que era menos 49 sobre menos 24. Entonces, ahora sí vamos a empezar el tema de lo que es reducir las fracciones o las fracciones equivalentes que se llaman. Por ejemplo, yo aquí tengo menos 49 sobre menos 24. Entonces, menos entre menos, ¿qué me va a dar según la ley de los signos? Más. Entonces, esto, exactamente, vamos a tener como resultado un valor positivo que sería 49 sobre 24. Ahora, ¿qué significa esto? Que yo la puedo presentar de esta manera o la puedo presentar de esta otra manera. Como yo la note es la misma cosa, están bien los dos resultados, pero es más apropiado ponerlas sin signos a la izquierda de preferencia. Y cuando son negativos se quitan y se puede escribir así. ¿Ok? Una vez que ya redujimos los signos, ahora vamos con las cantidades. Y vamos a hacer divisiones o hacer operaciones para saber cuántos enteros tenemos aquí y cuántos pedazos de entero nos quedan. Alguien ya me había dado un número, alguien dijo que eran como 2 enteros, algo así. ¿Me pueden decir? 2 enteros, perdón, y un 24. Ok, permítame anotarlo porque no lo escuché muy bien. Lo voy a anotar de nuevo. Si me pueden decir 2 enteros y un 24avo, dijeron.
Sí, ¿verdad? 24. Ok. ¿A todo el mundo le queda claro por qué son 2 enteros y un 24avo? Si no, si alguien tiene alguna duda, lo aclaramos a detalle. Sí me gustaría que quedara como que el conocimiento completito para todos, así parejito. ¿Todos les queda muy claro? Sí. Perfecto. Entonces, ahora sí, ya sabiendo eso, ¿qué les parece si les pongo 2 ejemplos, los resuelven y ustedes me explican a mí ahora cómo lo hicieron? ¿Les parece? Sí. Perfecto. Les voy a poner 2 ejemplos entonces. Ok. Háganme el favor de resolver estas 2 operaciones. Una es de división, la primera, y la segunda es de multiplicación. ¿Creen que las puedan hacer? A ver, entonces ustedes ya saben las reglas de cómo se multiplican y cómo se dividen 2 fracciones. Porque recuerden que lo que hemos visto es cómo se suman y cómo se restan solamente, ¿no? Entonces, este es el tema siguiente. Y dependiendo de eso, vamos a ver qué tanto ya manejan o qué tanto les faltaría por entenderlo. ¿Saben cómo se hace cómo se resuelve matemáticamente una fracción dividida entre otra? Se multiplica en cruz. ¿Ok? Y se ponen ¿dónde cada resultado? 9 por 3 y 9 por 3 se pone arriba. ¿Ok? Numerador. ¿Ok? Y 4 por 5 como denominador. Perfecto. ¿Y la de abajo? Y en las sería 2 por 7 como ¿Ok? Sí, se entrecorta el audio, pero quiero entender que sí, sí lo dijeron bien. El numerador del primero por el denominador del segundo y te pone arriba. Ok. 2 por 7 arriba y 9 por 3 abajo. ¿Verdad? Eso es lo que quiero escuchar, quiero entender que dijeron. sí. Muy bien. Entonces, eso que acaban de decir, así como se hace con números, también se hace con letras. Vamos a poner de forma general cómo se resuelve cualquier división y cualquier multiplicación de 2 fracciones. Voy a hacer la fórmula. Ok, ahora sí tenemos las fórmulas generales. Esta es la primera de multiplicación de fracciones. Cada vez que ustedes tengan una fracción multiplicada por otra, primero el numerador de la primera se multiplica por el numerador de la segunda y el resultado. Se entrecorta. Está bien. Detuvo. Ajá. ¿Qué más, Inge? Saúl. Se pone en la parte, ¿escuchan? Sí. No, sí. Más o menos. Ok, unos sí, otros no, más o menos entonces. Ok, Ya. muy bien. Les decía, cuando tenemos 2 fracciones, una cantidad dividida entre otra, multiplicada por una cantidad diferente, dividida entre otras, pues sean iguales o diferentes, la solución es esta. El numerador de la primera fracción se multiplica por el numerador de la segunda y el resultado se pone en el numerador del arriba. El denominador de la primera se multiplica por el denominador de la segunda y se pone en el denominador del resultado. Así de sencillo. Esa es la más fácil de todas las fracciones. Multiplicación. Esa es la regla general. Y en división es así. Multiplico el numerador de la primera por el denominador de la segunda y lo pongo arriba. Y el denominador de la primera por el numerador de la segunda y lo pongo abajo. Hay otra forma de presentar esto, pero yo creo que esa es la forma más sencilla
y a la que toda la gente por lo general tiene más acceso pronto. Entonces espero que quede bastante claro eso, para que si esa regla la entienden, resuelvan los problemitas que les puse para empezar ahora sí. ¿Les parece? Sí. Ok, ahora sí, a resolver estos, por favor. El primero es una división, perdón, el segundo una multiplicación. Sí. Ok, les escucho los resultados entonces, por favor. Ya dijimos, en la división, ingeniero. Sí, en la división es 27 sobre 20. ok, muy bien. Y en la multiplicación, 14 sobre 27. muy bien. Entonces, ya una vez entendido el concepto de la suma, resta, multiplicación y división, y basados en la fórmula general, yo creo que sí podemos empezar a hablar de las fracciones equivalentes. ¿Les parece? ¿Alguien que sepa algo del concepto de fracción equivalente? Les escucho a alguien que signifique para ustedes la palabra equivalente o equivalencia de fracciones. Pues, que son semejantes, pues, que son iguales. Igual a. Y hay una persona que dice que son iguales, pero se ven diferentes, ¿verdad? Realmente yo creo que es como que la definición un poquito más coloquial y más correcta. ¿Qué significa? Que yo puedo escribirla de una manera y ese resultado lo puedo escribir de otra manera y a final de cuentas significan lo mismo, nada más de que se ven de diferente manera. Y eso tiene en ese sentido así. Volvamos, por ejemplo, al principio de lo que les comentaba de una fruta y tenemos un melón. Si agarramos ese melón y yo lo parto en 5 partes iguales y luego agarro otro melón del mismo tamaño y lo parto en 10 partes iguales, ¿cómo podía representar el melón de la primera y saber que es igual al melón de la segunda partida? Igual a 2. ¿Cómo? 5 Igual a 2. 5 quintos. 5 Igual a- quintos igual a 10 décimos. 10 décimos. Totalmente de acuerdo. Eso significa, recuerden una cosa, esto a simple vista nos dice algo. Si yo divido una cantidad entre sí misma y otra cantidad diferente entre sí misma, ¿cuánto me da la división de ambos lados? El entero, ¿verdad? En palabras matemáticas, pues ustedes hablan y dicen entero a 1, pero en la vida real, pues le dicen pues, la pieza o lo que estamos buscando, y a final de cuentas, ahora sí, todas las partes en las que yo divida la pieza que tengo, vas a ver, si por ejemplo la de arriba son la misma cantidad que la de abajo, entonces te estoy diciendo que conservo el entero, pero partido de manera distinta. Pero ¿qué sucede ahora si parto el entero, pero la cantidad de arriba es diferente de la de abajo? Y vamos a ver eso. Algo como esto. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe cómo se llama ese tipo de fracciones? Donde el número de arriba es menor que el número de abajo. Ahora, tenemos claro esto. Este número que está aquí me dice que es, si fuera un melón, está partido en 8 partes iguales, ¿cierto? De las cuales yo solamente tomo 3. Entonces yo tengo 3 pedazos del tamaño octavo, o sea, tengo en sí 3 octavos. Entonces, cuando la fracción es de ese tipo, que el número de arriba es menor que el número de abajo, se llaman fracciones propias. Anoten por favor el término fracción propia y fracción impropia. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tengo una fracción propia o impropia? Tiene una forma de trabajarse de diferente manera, ¿no? Hay otras que se van a presentar. Les voy a agregar a esto otra cantidad. Chequen esto nada más. ¿Alguien me puede decir qué significa esto para ustedes? Ok. 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 Y en la vida real, si no quiero que me lo digan 4 enteros y 3 octavos, quiero que me lo digan de otra manera, hablando de trozos de melón. ¿De qué otra forma? Perdón, escucho como que muchas voces y... a ver, de nuevo, si son tan amables, por favor. Serían
presentarlo de otra manera, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuántos octavos tienen 4 enteros? 32 octavos. 32. Entonces Aquí serían tiene razón. 35 3 octavos. octavos, 35 octavos. 35 octavos. Más. Propias e impropias, ¿verdad? Entonces, las propias son aquellas que el numerador, como quedamos, es más pequeño que el denominador, así como el número que les di ahorita. Entonces, quedamos en que íbamos a resolver cómo hacer para entender esta, ¿verdad? Que era la de 4 enteros y 3 octavos. ¿Qué significaba si no queremos presentarla como octavos? ¿Cómo le podemos hacer? 35 octavos. Ok, ¿qué mecánica usaron para saberlo? 8 por 4. Ok, 3. Más 3 octavos. perfecto. Muy bien. Ok, a todo el mundo le queda claro esa mecánica, ¿cómo es que se hace? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, estas son las fracciones denominadas impropias, que tienen un entero y una fracción más. Las que nada más tienen la pura fracción son las propias, ¿no? Que el numerador es menor que el denominador. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué les parece si les pongo la suma de una fracción impropia con una propia? Bueno, vamos a hacer otro detalle. Como ya sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir con la regla general, hay gente a la que les gusta encontrarse con una característica factible, porque sí lo es, de cuando tenemos una suma de números que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, si yo tengo el número, bueno, la fracción 3 quintos más 8 quintos. ¿Cómo resuelven ustedes esta operación? Esta suma que tengo aquí. Son 11 quintos. Ok, sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de fracciones que están partidas del mismo tamaño. Entonces, estas, curiosamente, si le aplicamos la regla de la suma, podemos hasta tardarnos más en resolverla que haciéndola de forma directa. Pero vamos a aplicar la ley de la suma para que se den cuenta que también aplica, ¿no? Porque son diferentes, se llaman sumas de fracciones con igual denominador. Entonces, aplicando la regla, diría que el numerador de arriba se multiplica por el denominador de la segunda. Perdón, el numerador de la primera por denominador de la segunda, más denominador de la primera por numerador de la segunda, ¿cierto? Sobre la multiplicación de ambos denominadores. Ok. Ustedes me dijeron que el resultado son 11 quintos. Ok. Y es correcto. Ahora, aplicando la regla, diríamos que sería 3 por 5, ¿cierto? Más 5 por 8, ¿cierto? Sobre 5 por 5. ¿Estamos de acuerdo? 55. Ok. ¿Cuánto? 55, 25. Ok. Y 55 25avos. Ahora vamos a llegar al concepto de fracciones equivalentes. La fracción de arriba y la fracción de abajo representan exactamente la misma cantidad, pero si la alcanzan a ver, se ven de manera distinta, ¿cierto? Entonces, a ese concepto se le aplica lo de la equivalencia de fracciones. Entonces, se dice que esta fracción es equivalente a esta fracción. No se dice que son iguales, ¿eh? Equivalentes es el término adecuado. Representan exactamente la misma cantidad. Si fueran iguales, tendrían que tener los mismos numerador y denominador ambas fracciones. ¿Ok? Para que quede comprendido el concepto de equivalencia. Perfecto. Bueno, entonces, hasta ahorita ya vimos los conceptos generales de suma, resta, multiplicación, división, equivalencia de fracciones, y les quiero mostrar un texto, porque ahora sí me gustaría que por favor me ayuden con esto. Quiero que por favor chequen este detalle. Bueno, dejen nada más hago una pausa aquí rapidito. Es bien. No, pues está bien. Claro que No es nada malo. Bueno, Ya
quedó? Permítanme un segundito para poderles compartir. Más, se los voy a leer. Me gustaría que por favor escuchen lo que les voy a leer y Sí. traten de escuchar y entender mientras voy leyendo. ¿Les parece? Sí. Ok. Les voy a explicar, les voy a decir a manera de lectura los principios de las fracciones. Como ya entiendo yo que nos queda claro los conceptos, vamos a ver lo siguiente. Chequen esto. Dice, principios de las fracciones. Principios fundamentales de las fracciones algebraicas. Recuerden que al hablar de algebraica estamos hablando de números que por álgebra estamos haciendo suma, resta, multiplicación y división de elementos. Y dice lo siguiente. Si el denominador se multiplica, la fracción queda dividida. Y si el denominador se divide, la fracción queda multiplicada. ¿Qué me pueden decir de esto ustedes? A ver, vamos analizándolo con calma. Como dice ya que el destripador, vamos por partes, ¿no? Primero, de nuevo, si el denominador se multiplica, la fracción queda dividida. ¿Alguien que me dé la idea de qué significa eso? Pues porque queda aunque es un número más grande, la fracción es más pequeña. O sea, la unidad, el entero, por así decirlo. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tengo yo 3 octavos, ¿ok? Y yo digo, según lo que dice ahí, me dicen lo siguiente. Si el denominador se multiplica, la fracción queda dividida. Vamos a ver. Tengo 3 octavos. Y si nada más hago la multiplicación de esa fracción por 4 abajo, porque dicen que nada más el denominador se va a multiplicar, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos de resultado? Vamos a pensar, se los voy a poner así, mire. Sería esta la situación. A ver, no se ve. Sí, permítanme un segundito. Deje nada más lo conecto para poderlo. Permítanme un segundito. A ver, ahí. Ahora sí. Vamos a ver. Quito esto y espero que vean esta parte de arriba. ¿Alcanzan a ver? Eso les explica lo que quiero decirles. A una fracción le voy a multiplicar algo que arriba no es nada, pero ahorita vamos a saber que sí es algo, sobre un 4, para aplicar lo que les digo ahorita. El denominador se multiplica de esta fracción por un número y el de arriba, hagan de cuenta que para que parezca que no se multiplica, ¿lo que tengo que ponerle yo aquí? Para que siga siendo el mismo número el numerador. ¿Por cuánto lo debo multiplicar? Por X. A ver, si yo multiplico un número por otro número para que me siga dando el mismo número, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo? Por 1, ¿verdad? Por la unidad. Ok, entonces en ese numerador de la segunda fracción le vamos a poner el 1. Ahora sí, díganme ustedes qué resultado tendría esta operación de multiplicación de fracciones. Ya sabemos las reglas. 3 Sobre. 32. Muy bien. Ahora chequen lo que tengo. Les pregunto, ¿cómo es esta cantidad con respecto de esta según ustedes? ¿Igual, más grande, más chica? ¿Cómo son estas dos? ¿Cuál sería más chica? ¿La primera o la segunda? No, porque son 3.32 centavos. Son más chicas, son cachos más chicos. De los Ok, melones son entonces- cachos más chiquitos. Estos serían más chicos, ¿verdad? Ok, vamos a verlo en partes de melones. Imagínense, yo agarro un melón y lo parto en 8 partes, ¿ok? Y tengo 3 pedazos de 8 partes, o sea, casi tengo casi la mitad, ¿verdad? Porque son 3 octavos. Pero resulta que ahora agarro el melón y lo parto en 32 partes y solamente agarro 3. Sí. Díganme ustedes en cuál de las dos voy a comer más, si me los como. En esta, ¿verdad? Entonces, por eso, ahora sí, el principio de lo que les dije ahorita tiene sentido. ¿Qué dice? Si el denominador se multiplica solamente, la fracción queda dividida, ¿ok? Dividida y significa que la fracción ahora es más pequeña, o sea, la fracción se divide en pedazos más chicos todavía, eso es lo que quiere decir, ¿ok? ¿Alguna duda? No. Me gustaría escuchar un poco más homogéneo ese no. Me No. agrada que- sí, para todos. No, me refiero de que si de verdad alguien tiene alguna duda, lo puedo explicar con más calma, ¿no? Para que tengamos más claro el concepto. Pero bueno,
Sigo leyendo la siguiente parte. Ahí va. Dice, bueno, si el denominador se multiplica, la fracción queda dividida ahí. Si el denominador se divide, escuchen bien, si el denominador se divide, la fracción queda multiplicada. ¿Alguien que me pueda decir qué significa que si el denominador se divide, la fracción queda multiplicada? Pues si se divide van a ser trozos más chicos, Más grande. no más grandes. Más grande. Al revés. Sí, porque estamos A ver, eso es lo que quiero que hagamos. Que pensemos, por ejemplo, vamos a trasladarlo a la vida real. Imagínense un pastel, si quieren, y ya tenemos 3/8 de pastel. Pero aparte, el denominador lo voy a dividir. Si lo divido, ¿qué va a pasar con el denominador? ¿Se va a hacer más chico o se va a hacer más grande? Grande. más grande. ¿Será? Vamos a ver. Vamos a empezar otra vez en los mismos 3/8. ¿Ok? Y vamos a hacer lo siguiente. Para yo no dividir un número, miren, vamos a tener esto aquí. Yo voy a dividir, esta fracción que acabo de poner, si se dan cuenta, tiene ciertos huecos. Voy a ponerle debajo del 8, que es el número que es el denominador de la fracción, lo voy a dividir. ¿Me escuchan? No, no me escuchan. Ok, ya volvió. ¿Me escuchan, verdad? Porque sentí como que se fue la señal. Ahora sí, ok. Bueno, vamos a volver a eso. Miren, yo tengo 3/8. Dice el verso que solamente el denominador lo voy a dividir, el de arriba no. Para que este número no se divida, ¿qué le debo poner aquí abajo? Para que siga siendo el mismo número. Divido ese número entre una cantidad para que siga siendo el mismo, lo tengo que dividir entre 1, ¿cierto? Porque 3 entre 1 me sigue dando 3, ¿ok? Entonces voy a hacer eso. Arriba le voy a poner 1 y abajo le voy a poner otro número distinto, 4. Ahí les va. Ahora sí, chequen lo que acabamos de hacer. Tenemos 3/8 y arriba es 3 entre 1 y el denominador es 8 entre 4. Ahora, ¿cuánto me resultará esta parte aquí al lado derecho? Serían 3 entre 1 me da 3, ¿cierto? Y lo voy a poner aquí arriba. Y abajo tendría 8 entre 4 me daría 2, ¿verdad? Entonces vamos a poner ese resultado. Sería 3 medios. Ahora sí, díganme, ¿en qué se diferencian o se parecen esta primera fracción con la que acabamos de obtener? Chequen. Al 3 lo dividí entre 1, solamente el denominador lo dividí entre 4 y tendríamos 3/2. ¿Cuál de estos dos es más grande? En 3 medios. 3 medios. 3 medios, ¿cierto? Entonces, volviendo a la definición, para que tenga sentido, la voy a releer. Dice desde el principio, si el denominador se multiplica, la fracción queda dividida. Y si el denominador se divide, la fracción queda multiplicada. ¿Qué significa eso? Que al multiplicarse por algo se hace más grande, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a ver los conceptos de multiplicación de fracciones. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda, porque sí es importante que este concepto nos quede claro. Hasta esta frasecita que acabamos de ver. Está bien. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo por partes, miren. ¿Qué pasa? Nada más permítanme un segundito. Es que también tiene necesidad. Ya se había aguantado mucho. Pues sí. Ya nos fuimos, ya nos fuimos. Ya, ahí acaba, ¿verdad, Iván? Ahí acaba. ¿Cuál les falta? Ahí llegó. Charinge. ¿Qué decía? Nada, nada. ¿No se escucha, Inge? No No se escuchamos. Sube el volumen. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ah, es que habías habilitado, perdón, el audio. Ahí les va, ahora sí. Miren,
Vamos a hacer esto. ¿Qué significa esto que está aquí? Es 4 enteros por 2, ¿cierto? Sería directamente, ¿cuánto es el resultado? 8 enteros o como lo quieran poner, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es que a una fracción la estoy multiplicando por un número positivo y se incrementa su tamaño. Siempre y cuando, recuerden eso, estamos multiplicando puros enteros, pero hay que tener cuidado cuando multiplicamos fracciones. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué pasa si yo multiplico ahora esto? Ahora sí, díganme, ¿cuánto es esto? 4 medios. 4 enteros por un medio serían 2 enteros. 4 medios o 2 enteros. Muy bien. 4 enteros o 2 medios. Será, perdón. 4 medios o 2 enteros, ¿cierto? Sí. Ok, ahora sí. Entonces, ahí seguimos multiplicando la primera fracción, pero ahora por una fracción que es parte de otra fracción, ¿ok? Entonces, cuando nosotros multiplicamos como principio fundamental de las fracciones un número o cualquier fracción, ya sea positiva, negativa, entera o fracción, por un número que es mayor que 1, escuchen esto, mayor que 1, la fracción va a incrementar. Pero si yo multiplico una fracción por una cantidad menor que 1, la fracción va a disminuir. ¿Algún comentario al respecto? Correcto. Todo claro, ¿verdad? ¿De nuevo? Sí. Ok, les explico. Si yo tengo una fracción cualquiera, fracción X, y la multiplico por un número menor que 1, menor que el entero, recuerden que para que sea menor que 1 puede ser que el numerador siempre sea más chico que el denominador. Esa es una fracción propia, ¿no? Dicho ya en términos muy prácticos o muy de la gente que escribe libros, es eso. Si yo a una fracción la multiplico por una fracción propia, a la fracción multiplicando le voy a disminuir el tamaño. Sí. ¿Ok? O sea, en pocas palabras, a la primera fracción la multiplico por una cantidad, que es otra fracción pequeña, menor que 1, el tamaño va a disminuir. Vamos a hacer ejemplos para que quede más claro. Por ejemplo, tengo 2 y lo voy a multiplicar por 5. Luego tengo 2 y lo voy a multiplicar por 1/3. Eso que está aquí, sabemos que si el 2, que es el que tengo, que son 2 enteros, lo multiplico por 5 enteros, este tamaño va a incrementarse, va a ser 10, o sea, 10 enteros, ¿sí? Y el 5 es mayor que 1. Ahora, ¿qué pasa si multiplico el 2 por 1/3? 1/3 es menor que 1, porque para que fuera 1 tendría que ser 3/3, ¿cierto? 3 entre 3 me daría 1. Entonces, este 2 que estoy multiplicando por 1/3, ahora se va a disminuir la cantidad del 2. Entonces, estoy multiplicando, a ver, dígame el resultado de multiplicar 2 por 1/3, o 2 enteros. ¿Sí sabemos cómo hacerlo? ¿Cómo represento yo este 2? Pues como fracción le pongo solo un 1 abajo, ¿no? Y ya lo convierto en fracción. Entonces, 2 enteros aplicando la ley de las fracciones que ya sabemos, numerador por numerador y denominador por denominador, y encontramos el resultado. Entonces, sería 2/3, ¿ok? Ahora, comparemos el 2 enteros del inicio con el 2/3 del final. ¿Cuál de las dos cantidades es mayor o si son iguales? La primera es mayor, 2 enteros. Claro. Mayor. Entonces, este número, al multiplicarlo por una fracción impropia, lo convierte en un número más pequeño. O sea, disminuye esta cantidad. Sí. ¿Ok? Y si lo multiplico por una cantidad que no es propia, esta sí no sería una fracción impropia porque es mayor la cantidad que el entero. Y al multiplicar la cantidad por esa fracción, por esa fracción nueva, incremento su tamaño, ¿ok? Su cantidad. Ese es el concepto en general de lo que les explicaba ahorita de los términos del principio fundamental de las fracciones. Entonces, lo voy a leer de corrido. Dice, si el denominador se multiplica, la fracción queda dividida. Y si el denominador se divide, la fracción queda multiplicada. Hasta ahí quedamos claros. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces seguimos con la siguiente parte. Dice,
Si el numerador y el denominador de una fracción algebraica se multiplican o dividen por la misma cantidad, la fracción no se altera. Eso es lo que nosotros llegamos aquí con la terminación del término, perdón, del concepto de fracción equivalente. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacerlo así. Yo tengo 8 cuartos y lo voy a multiplicar, según lo que dice, lo que acabo de decir, estos 8 cuartos, los voy a multiplicar por una cantidad igual arriba que abajo. En pocas palabras, es como si yo, díganme de una fracción que tenga la misma cantidad de valores arriba y abajo. Vamos a hacer, por ejemplo, 3/3, ¿les parece? Entonces, si yo hago esa multiplicación, recuerden que por la ley de multiplicación de fracciones, el numerador se multiplica por numerador, el resultado se pone arriba, denominador por denominador se pone abajo. ¿Y cuánto nos daría? 24 doceavos. 24 doceavos. Alguien que me diga si 24 doceavos es igual o menor o diferente a la principio. Es equivalente. Es igual, ¿verdad? Entonces, son equivalentes. Hay que tener cuidado con la cuestión de igual. Esto representa la misma cantidad que esta, pero no son iguales porque no están escritas iguales, son equivalentes. Realmente yo usé el concepto, lo usé equivocado. Entonces, aquí es esta fracción y esta son equivalentes y representan exactamente la misma cantidad. Para eso, si yo multiplico una fracción por el mismo número en el numerador que en el denominador, siempre va a pasar lo mismo. Entonces, yo de una fracción que tenga, si les pido que me hagan 8 fracciones equivalentes distintas, solamente hay que cambiar los números estos, pero tiene que ser igual el de arriba que el de abajo. Vamos a hacer el mismo ejemplo con otras cantidades. Por ejemplo, 8 cuartos, lo vamos a multiplicar por 9 novenos. 8 cuartos por 9 novenos, ¿alguien que me diga cuánto es, por favor? 72 sobre 36. 72 36avos, ¿ok? Entonces, de esos 72 36avos, de antemano ya debemos de saber nosotros que esta cantidad y esta son equivalentes, ¿ok? Entonces significa que representan exactamente la misma cantidad. ¿Ya? Ok. Entonces, hasta este momento acabamos de ver en términos generales todos los principios de las fracciones. Cómo se multiplican, cómo se dividen, cómo se restan, cómo se suman. En términos generales sabemos cuál es el concepto de equivalencia de fracciones, cómo sabemos qué hacerle a una fracción para incrementarle su tamaño y qué hay que hacer para decrementarle su tamaño. ¿Ok? Entonces, en este momento, ahora sí yo creo que sería bueno que hagan preguntas y sobre todo las que son más sencillas, que pareciera que no tienen sentido, son las más importantes porque las más sencillas que no se atreven a hacer son las que esconden algún temor por algo que no hemos hecho. Todavía, por ejemplo, miren, si les digo yo que tengo menos 9 cuartos por 5 octavos, ¿alguien me puede decir cuál es el resultado de esta operación? ¿Cuáles de estos dos números de la primera fracción, a cuáles de los dos les corresponde el signo menos? Háganme y háganse un favor. Háganme esto, miren. Primero, asignen el signo menos al 9. Por consiguiente, el 4 va a ser positivo. Y resuélvanla. ¿Ok? Una vez que lo hayan hecho, enseguida el signo menos se lo van a asignar al 4 y por consiguiente el 9 va a ser positivo y la resuelven también. Y vamos a comparar los resultados. ¿Ok? Es interesante hacer el ejemplo ese porque vamos a quitarnos un poquito los miedos de la asignación de signos cuando hacemos este tipo de operaciones. Menos 45, 32. Se los pongo de nuevo si alguien quiere checar la operación para que la tengan presente. A ver cómo es que lo hizo como con la fórmula. Lo hizo como la fórmula. Primero la fórmula.
Ya lo hice. A ver, A ver, ¿cómo salió Rocío? Lo que pasa es que está utilizando la fórmula 9 por 8. 9 por 8 y luego, exacto, y luego 4 por 5. Al revés, es 4 por 5. 20. Menos 72. Ajá. Y luego, y la otra tienes que multiplicar por 4 por 8. Es menos 45, 32. Ajá. Pero las Porque de acuerdo a la fórmula. Nada a más mí que me te lo salió quiero menos ver. 45 sobre 32. Ese es correcto. ¿Sí? Sí, con sí. Pero entonces, ¿por qué ahí dice? Es que estaba haciendo la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula general la que nos dio. Ok, ¿alguna pregunta que tengan? Vamos debatiendo la situación. ¿Qué les dio la primera, por el primer método? Usándose el menos con el 9. El signo negativo con el 9. menos 45, 45, 32 avos. ¿Ok? Y usándole el signo menos con el 4. 45 menos 32 avos. Sobre menos 32, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué les parece? Les recuerdo algo, es más, por si no lo sabían, les digo esto. Toda fracción es una división. Recuerden que para agarrar un entero y partirlo en partes estamos haciendo divisiones de enteros. Entonces, toda fracción representa una división. Y literalmente es una división que nosotros, por ejemplo, desde la primaria, hemos tenido el concepto de división en el que se dice, si yo tengo 45 entre 32, ¿cómo le hago para representarlo en forma de división? Pues hago la casita y dentro de la casita pongo el 45, que es el numerador, y en la parte de afuera pongo el denominador. O sea, realmente esto es exactamente lo mismo. Menos 45 sobre 32, arriba acá le tengo que poner el menos 45 adentro, sobre 32. Eso es exactamente lo mismo para que nos quede claro. Fracción igual a división. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos eso, díganme por favor el resultado de la primera. ¿Cuánto es menos 45 entre 32? Ahora sí creo que podrían usar calculadora para que sea un poco más fluida, ¿no? Para que saquen la división de 45 entre 32, para que nos den puntos decimales si gustan. 17, 32 avos. ¿Cuánto? Un entero, 13, 32 avos. 13, 32 avos. Muy bien. Y ahora dividan, por favor, 45 entre menos 32. Menos un entero. 13. 13, 32 avos. Ahora, la cuestión es, el de arriba no era, ¿cuánto era menos 45 entre 32? El resultado del signo, ¿cuál era? ¿Negativo o positivo? Negativo. Recuerden, ¿no? Recuerden que hace un momento dimos la ley general de los signos para multiplicación y división. Cuando yo tengo un número que está dividiendo, checo primero su signo. En este caso, si yo digo que el 45, pues en este caso tengo el 40, si el 45 es negativo y el 32 es positivo, primero divido los signos, menos entre más, y el resultado va a ser negativo. Y ahora sí, después me voy con las cantidades. Entonces, lo mismo pasaría si hago eso cuando el negativo es para el 32 en la parte de abajo. Más entre menos me daría negativo, y las cantidades son exactamente las mismas. Entonces, ¿a qué vamos con eso? ¿Qué pasa si yo me encuentro esta fracción y digo, híjole, lo pusieron en medio? ¿A quién de los dos les pertenece ese signo? No se estresen, eligen al que les dé la gana y les va a dar exactamente lo mismo. Se lo asignan al 9 o se lo asignan al 4, va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Ese es el concepto general aquí para que entendamos por qué mucha gente tiene miedo de ver el signo negativo aquí, porque dicen, híjole, el mundo se me viene encima, porque no sé quién asignarle ese signo negativo. Y como nosotros ya sabiendo que las reglas las manejamos y ya sabemos que ese signo negativo va para arriba, pues lo aplicamos. Y si va para abajo, lo aplicamos y en ambos casos va a dar el mismo resultado, ¿ok? Para que perdamos el miedo a eso. Pero Bien. en todo caso, perdón, Sí. en todo caso el signo nada más es para uno de los dos, no es para los dos. No, porque chequen, si fuera para los dos, este signo no fuera negativo, sería positivo, porque vamos a verlo. Negativo este y negativo este, la división dice menos entre menos nos daría más. Y este ya no tendría que estar aquí, ¿verdad? ¿Cierto?
realmente este signo menos está aquí porque uno de los dos tiene que ser positivo y el otro negativo. Según la ley de los signos, tienen que dividirse dos números de diferente signo para que el signo este sea negativo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esa manera vamos a empezar a perder miedos en cuestiones básicas, porque eso es lo primero que, según lo que los estudios que hemos hecho aquí en la universidad, es con las primeras cosas que se enfrentan los muchachos, porque no les quedó claro de primaria y en secundaria no lo manejaron bien, y son bases que de repente nos hacen que nos atoremos en cuestiones un poco más avanzadas cuando ocupamos de ellas. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Ok. Vamos a dar por terminar la sesión, a menos que ahora sí me gustaría que hicieran preguntas, como les digo, las más raras, la más sencilla, perdón por la expresión, quizás hasta pueda parecer la más tonta, porque eso es lo que nos va a empezar a sacar ahora sí las telarañas que tenemos desde niños. Y sí me gustaría que, por favor, cuando menos cada persona sacara una pregunta, la que fuera, no importa. ¿Les parece? Ingeniero, Dígame. otro resultado posible podría ser multiplicando cruzado menos 72 sobre 20. De esta, A ver, lo anotamos, permítame un segundito. Tenemos menos 72 sobre 20, ¿verdad? Ok, esto. Y luego, me decía, perdón. ese puede ser un posible resultado del anterior. Ah, la de 45, menos 45 sobre 32 o menos 9 cuartos por 5 octavos, me dice. Sí, menos 9 cuartos por 5 octavos. Ok, bueno, lo resolvemos aplicando la regla general que ya sabemos para multiplicaciones. Recuerden eso, para multiplicar fracciones es numerador por numerador y el resultado se pone arriba, ¿cierto? Entonces hay que ver cuánto vale cada numerador. Serían 5 por 9, 45. Y el denominador serían 4 por 8, 32. Ya tenemos las cantidades. Ahora vámonos con los signos. Menos por más, menos lo puedo poner arriba si el signo se lo asigno al 9. Y sería menos 45 sobre 4 por 5, 20, positivo. Ah, no, pero 4, 8, 32, positivo abajo. O 45 positivo arriba porque este signo se lo vamos a asignar al de abajo y abajo sería 4 por 8, 32 negativo. Esas serían las únicas formas porque recuerden que tenemos que hacerle caso y seguir al pie de la letra cada una de las reglas de multiplicación de fracciones. Sí, sí. ¿Ok? No, para servirles. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más, por favor? Sé que por ahí quedó alguna duda, por favor no se queden con ella. No me agrada para nada que se queden por más sencilla que parezca. A ver si entendí bien. Al principio de la conversación, Ajá. pero manejaste que íbamos a hablar sobre las fracciones. Sí. Pero dijiste que la unidad también podría ser una fracción. Así es. Totalmente correcto. ¿Ok? ¿Lo mostramos? Perfecto. Muy bien. Vamos a partir de la forma más básica de la unidad. Vamos a partir que todo el mundo sabe que esta unidad es un entero que ya conocemos de cualquier cosa, ¿no? Vamos a hablar del todo de cualquier cosa. Bueno, yo la voy a presentar de dos formas. De la más sencilla que nos puede servir para muchas operaciones posteriores. La más básica es esta. ¿Estamos de acuerdo que 1 es igual a 1 entre 1? Sí. Ok, ya la convertí en la fracción más básica. Y esa, por lo general, la usamos mucho para multiplicar un número, bueno, una fracción por otra, en este caso por la unidad, y que no se convierta en algo diferente, sino en lo mismo. Pero ¿qué pasa si esa fracción queremos cambiarle el numerador y el denominador, pero que siga siendo la equivalente? Hacemos esto. Okay. ¿A cuánto es igual esto? Igual a la unidad. Sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, si yo lo presento así, para muchos podrá sentirse al principio, por no saber los principios básicos, que esto es igual a esto, es igual a esto en cantidad, no en representación. Por lo tanto, este valor, este y este son equivalentes. ¿Ok? Entonces, eso ya es mi unidad presentada de otra manera, con un todo dividido entre sí mismo. Y de ahí viene una regla que me gustaría incluso para que después, posteriormente la van a ver, pero quiero que vean esta parte mágica de los números que nos sirve para mucho. Hay una regla básica de exponentes que se los voy a dar como algo así de regalo. Chequen esto. Miren. Ok.
Miren, esto que acabo de escribir, ok, esto que acabo de escribir es el mismo 8 elevado a la potencia 1. Y abajo el 8 elevado a la potencia 1. ¿Qué es la potencia 1? Me dice, un exponente me dice cuántas veces debo multiplicar este número por sí mismo y me va a dar una cantidad. Si digo que el 8 lo voy a multiplicar por sí mismo una sola vez, pues entonces 8 a la 1 es igual a 8. Y abajo también lo tengo como denominador, 8 elevado a la potencia 1, pues 8 a la 1 es igual a 8. Sigue siendo lo mismo que tenía yo acá. Sigue siendo esto, sigue siendo esto. O sea, esta división sigue siendo la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, hay una regla de exponentes que dice lo siguiente. Dice, si yo tengo dos variables iguales, una en la parte del numerador y otra en el denominador, y sus exponentes pueden ser iguales o diferentes, en este caso tocó que son iguales, se les aplica la regla de los exponentes siguientes. Al exponente de arriba le resto el exponente de abajo y lo pongo como exponente resultante de esto que está acá. Y la base solamente la voy a poner una vez. ¿Qué me dice? Pues 8 a la 1 sobre 8 elevado a la potencia 1 es igual a 8 elevado a la 1 menos 1. Al exponente de arriba le resto el exponente de abajo. Lo voy a poner aquí. Chequen esto. Entonces tenemos que, ¿desde dónde venimos? Que 1 es igual a 1 entre 1, es igual a 8 entre 8, y 8 pues está elevado a la potencia 1 porque sigue siendo 8, y este también. Y por consiguiente, aplicando la regla de los exponentes, yo tengo que es 8 elevado a la 1 menos 1. Pero pregunto yo, ¿cuánto es 1 menos 1? Entonces, el resultado de todo esto sería 8 elevado a la 0, ¿cierto? Por consiguiente, este número mágico que pocas veces la gente entiende, que ese es un 0, 8 elevado a la 0 es igual a 1, porque seguimos todo el caminito, si no vamos a ver, y aplica para cualquier cantidad. Si yo divido la cantidad 1890 entre 1890, el 1890 de arriba tiene exponente 1, el 1890 de abajo tiene exponente 1, le aplicamos esto que es básico porque pues, está elevado a la potencia 1 para que me dé la misma cantidad, y aplicando ley de exponentes me dice, de fracciones en exponentes es la misma base, a la de arriba le resto la de abajo y me da el resultado 8 a la 0, que bueno, en este caso 1890, el número que les dije, elevado a la 0 me daría 1. Ahora, dicho en otras palabras, si yo quiero poner el número que me dé la gana, esta es la conclusión de eso. X elevado a la potencia 0, perdón, X elevado a la potencia 0, llámese X cualquier número, el que ustedes quieran, fracciones, enteros, decimales, negativos, positivos, los que sea, esos números elevados a la potencia 0 me va a dar 1. Todo número elevado a la potencia 0 me da 1, ¿ok? ¿Y de dónde viene? Pues ya sabemos, 8 a la 0 es 8 a la 1 menos 1. ¿De dónde salió este? Pues de la división de dos números iguales, que al final de cuentas cada uno tenía el mismo exponente, y acá arriba pues sabemos que es la división de la misma cantidad entre sí misma, que es igual a 1 entre 1 igual a 1. Ese caminito, si nos queda, me van a quitar muchos dolores de cabeza posteriores en la cuestión matemática que van a manejar. ¿Ok? Parece cosa rara porque si se los pongo nada más con 8 entre 8 y es igual a 1, 8 a la 0 igual a 1, no tendría sentido. Pero aplica con esto que está aquí abajo para cualquier cantidad, ¿ok? Sí. Muy bien. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que tengan a la mano? Sí, ingeniero. A ver, ¿cuál sería el resultado de la fracción 8 al cuadrado sobre 8 a la 1, siguiendo la ley de exponentes que nos acabas de explicar? Muy bien. Los ponemos aquí. Ajá. Si se dan cuenta, tenemos un número elevado a un exponente 2 sobre el mismo número elevado a un exponente 1. Recuerden, la ley de los exponentes, para que aplique esa regla que les expliqué hace un momento, tiene que ser la misma base, ¿no? Sí, ¿Ok? Entonces, aplicando la regla de los exponentes, dice que voy a poner solamente la base aquí y al exponente de arriba le voy a restar el exponente de abajo. Y vamos a hacerlo. ¿Cuál sería? 8 a la 1. 8 a la 2 menos 1 es igual a 8 a la 1. Ese sería el resultado y aplicando la regla sería
¿Cuánto es 8 a la 1, ingeniero? 8. Elevado a 8. ¿Y cuánto es 8 Claro. elevado a la 0? 1. Perdón, 8 a la 1 es 8 y 8 a la 0 es 1. Ah, ok, gracias. Sí. Aquí si se dan cuenta, y tiene otro sentido, por ejemplo, esta parte para que tenga más claridad. Si quieren arriba, con ese 8 al cuadrado que dicen, lo pueden poner de otra manera. 8 al cuadrado significa que este 8, que es la base, se va a multiplicar por sí mismo la cantidad de veces que dice el exponente. Entonces serían 8 por 8, 64, ¿cierto? Y abajo 8 a la 1 sería solamente 8. Entonces, hay otra forma incluso de aclarar ese detalle de esta manera, miren. Esto que está aquí es la representación de 8 al cuadrado sobre 8 a la 1, que es 8 por 1, ¿cierto? Entonces, yo aquí puedo hacer dos fracciones que son 8 entre 8 y multiplicarla por la fracción 8 entre 1 que me queda acá. Pregunto yo, ¿cuánto es 8 entre 8? 1, ¿verdad? Entonces, 1 por 8 me quedaría 8 exactamente. Entonces, es otra forma de ver también la cuestión de la aplicación de la ley de los exponentes de fracciones. Gracias, ingeniero. No, para servirle. ¿Alguna otra duda? Esto está agarrando saborcito. Por favor. Sí, nada más. En fracciones, en operaciones de combinadas, por ejemplo, sumas y restas. Ajá. Ajá. ¿Qué? ¿Alguna duda en particular? Sí, su realización, y se hace igual, o sea, si tiene, por ejemplo, estamos sumando dos fracciones y luego le restamos otra. Ajá. Bueno, ahí lo apropiado, perdón que le interrumpa, lo apropiado es hacer una asociación de operaciones. Primero hay que resolver las dos primeras. Y ese resultado nos va a generar una fracción nueva. Y de esa manera ya tendríamos como operación final la fracción nueva, que es el resultado de las primeras dos, y aplicar la suma con la que nos queda. Y de esa manera sería lo apropiado. Entonces hay que hacer asociación. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, me parece muy buena idea. ¿Qué les parece 8 tercios? Sumado, ¿verdad? ¿Quieres suma o resta? Suma con resta, o sea. Ah, ok, ya, muy bien. 8 tercios más, sí, muy bien. ¿Le parece algo como esto? Sí. Ok, hay que tener en cuenta, por ejemplo, esto que a mí me dice primero que a esta cantidad le voy a sumar esta, ¿cierto? Estas dos fracciones se van a sumar. Pero hay un detalle que cambia todo el sentido de la operación por el simple hecho de que no tiene paréntesis. Tenemos que ponerle paréntesis a esto nosotros, porque pueden ser dos operaciones distintas. Primera, esta puede ser una. Miren, que a esta suma de fracciones le voy a restar esta fracción. Esa es una operación. Pero otra puede ser la siguiente. Esta sería, estamos hablando de las mismas fracciones, pero curiosamente ahora tenemos otro sentido en la operación. ¿Por qué? Porque estamos asociando las fracciones de manera diferente y el resultado es distinto, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Lo que nos dice el paréntesis o corchete, en este caso es un corchete, es lo primero que se tiene que hacer. Una vez que se resuelva eso, ahora sí el resultado se resuelve con la otra operación. Vamos haciéndola, por favor. ¿Qué les parece si sumamos 8 tercios primero con 4 quintos y al resultado le restamos 6 novenos? Primero hay que sumar 8 tercios más 4 quintos para que comprobemos esa operación. Permítame un segundito, regreso rápido para conseguir otro plumón nada más. Permítanme. Muy bien. Teníamos plumón, pero no, entonces lo pasamos.
Entonces, si quedamos en que 8 tercios aplicando la ley rápida que digamos serían 40 más 12 serían 52 quinceavos, ¿cierto? Ajá. Ok, ya sabemos esa regla, pues nada más es aplicar la fórmula que ya conocemos. A eso, que es el resultado que teníamos entre corchetes, hay que restarle 6 novenos. ¿Qué nos daría? Sabemos también la regla de sumas y restas, es la misma mecánica, entonces hay que multiplicar denominadores. Sería 15 por 9, 135 creo. Voy a tener que... Saca la calculadora. ¿Sí? Si no hice mal ahí en la cabeza, sería este el resultado. Serían, primero, de esta operación que ya habíamos hecho al principio, serían 52 quinceavos el resultado de la primera operación. A eso hay que restarle los 6 novenos, ¿cierto? Sí. Entonces la mecánica es denominador por denominador. Si no estoy mal, serían 135 en el denominador, ¿estoy correcto? Sí. Ok. Y en el numerador sería, pues, numerador del primero por numerador del segundo, menos denominador primero por numerador segundo, y serían algo así como 468 menos 90, ¿cierto? Sí. Ok. Si estamos bien, entonces ese se nos daría un resultado. Hay que restar de 468, hay que restar 90, y serían 378 sobre 135, ¿cierto? Positivo. Ok, ese es el resultado de la primera operación, porque asociamos los 8 tercios más 4 quintos, pero ahora vamos asociando los 4 quintos menos 6 novenos para que veamos el resultado diferente que nos va a arrojar la operación. Ok, Y entonces serían 3 sobre 8 tercios menos. Vamos a asociar primero. Sí. ok, corríjanme si me equivoqué. Aquí estamos, miren, vean. En la parte de abajo ya tenemos esa operación de ahí que son 35 por 9, 45 en el denominador. ¿Sí? Sobre 4 por 9, 36, menos 5 por 6, 30. ¿Ok? ¿Se alcanzan a ver? Sí. Ok. A eso, ya que nos dé el resultado, hay que restarle, bueno, nos da como resultado 6/45, ahí se alcanza a ver. Y a eso hay que sumarle, perdón, ahora 8 tercios. Y ya sabemos la mecánica de la suma también. De nuevo hay que multiplicar denominadores. Serían 3 por 45. Creo que son 135 también. Y luego 18 más. Sí, correcto. A ver, lo hice todo así rapidito para ver si alcanzamos. Creo que ese sería el resultado. Sí. ¿Está correcto? No, ¿En qué me equivoqué? en 18 más 360, ¿cuánto es? Sí. Según yo, 384, pero vamos viendo. A ver. 370, no, 380 sería, ¿verdad? Sí. No, perdón. Son 378, Eso sí. ¿cierto? 378. Tienes razón, ahí me equivoqué, yo me confundí. Ah, Entonces bueno, serían 378 sobre 135, ¿ah? correcto. Ok. Sí. Ahora, si comparamos esa cantidad con la cantidad que nos salió de la asociación anterior, nos damos cuenta que es totalmente diferente.
Entonces, concluimos con eso, que las fracciones cuando se suman, y es una mecánica como esta, siempre hay que tener claro que la asociación es la que manda. Hay que asociar las fracciones que se van a ir haciendo primero, y eso nos va a cambiar. Si cambiamos, ¿no?, el orden de la asociación, el resultado también nos cambia, ¿no? En todos hay que aplicar el mismo principio: suma, resta, multiplicación y división. Eso no cambia, ni ley de signos. Pero la sociedad de las fracciones sí cambia el resultado de la operación final. Muy bien. Ok, ¿algún,